Alguien comentó que para ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, solo había que sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Pues bien, se ha producido una revolución en el área de la electrónica y lo que se intentará hacer es describirla en poco menos de 45 minutos. Buenas tardes. Primeramente deseo agradecer a la Secretaría Académica de la Unidad Guadalajara, al comité organizador de este ciclo de charlas, por esta oportunidad de divulgar el quehacer de los grupos de trabajo al que pertenezco, en particular al de diseño electrónico. También un agradecimiento a ustedes por atender esta charla y en el que el énfasis es platicarles todo aquello que ocurre alrededor del desarrollo de los circuitos integrados. Grosso modo, su origen, desarrollo, cuál es la contribución que ha hecho México, en qué rubros ha participado la Unidad Guadalajara y en general cuál es la tendencia actual de este nicho de oportunidad. Su servidor, Federico Sandoval, incursionó en temas de ciencia y tecnología en la entonces Escuela de Física, hoy Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Continué en esa incursión tecnológica en el INAOE, en Tonantzintla, Puebla, y desde 1999 formó parte del grupo de diseño electrónico en la Unidad Guadalajara, y donde mis intereses profesionales son la instrucción y el diseño de circuitos y sistemas analógicos en tecnología. Pues bien, nunca como ahora, el acceso a la tecnología digital y a las comunicaciones está en nuestras manos. El teléfono celular y la laptop son ejemplos de esta realidad. Que ahora mismo estemos interaccionando, comunicándonos, es prueba también de esas facilidades que la tecnología hoy nos ofrece. Los distintos protocolos de comunicación, sus puertos, aplicaciones, incluso los logos y accesorios, no son tan comunes que no nos detenemos a pensar cómo es que estamos inmersos en este escenario de las comunicaciones inalámbricas. Muchos más son los ejemplos que muestran que desde hace varias décadas el acceso a la tecnología ya era posible. Al igual que hoy, muchos desarrollos eran para entretenimiento y donde el almacenamiento de información sucedía en cassettes, en cartuchos VHS, discos 3.5 pulgadas, solo por citar algunos ejemplos. Las comunicaciones inalámbricas, como hoy la conocemos, no existía, pero sí había sistemas portátiles, como el Game Boy, el Tetris, el Tamagotchi, las calculadoras científicas, los reproductores de cassette, radios de transistores, también por citar algunos desarrollos electrónicos que ya incluían al menos integrado. Pero, ¿cómo fueron los antecesores de esos desarrollos? Para intentar responder, debemos transitar en el pasado y tener presente que los caminos fueron diversos y no ocurrieron en línea recta. Uno de esos caminos nos lleva a la válvula de vacío. ¿Lo recuerdan? También se le llamaba bulbo y era un componente electrónico, y lo sigue siendo, que hoy día aún se manufactura. Este sitio web
Este que les estoy mostrando incluye la historia de un ingeniero, de George Philbrick, y también incluye la historia de la válvula de vacío y del amplificador operacional. Este amplificador lo pueden ver en la parte superior izquierda y es un extraordinario ejemplo de un circuito lineal. Es decir, es un amplificador que puede entenderse como una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Pero, y siempre hay un pero, más allá de su extraordinario desempeño, los desarrollos basados en él eran voluminosos, de peso considerable y también no eran económicos. Por ejemplo, si uno revisa la historia, nos dice que la primera computadora electrónica, la ENIAC, bautizada así en la Universidad de Pensilvania allá por 1945, tuvo 18,000 válvulas de vacío. Las estimaciones de la época afirmaban que la energía que requería esa computadora era suficiente para iluminar una pequeña población. Pero eso no era todo. ¿Se pueden imaginar el esfuerzo que demandaba a un operador sustituir una válvula averiada? Con el desarrollo que había en el control de las propiedades eléctricas de los materiales semiconductores, principalmente silicio y germanio, fue posible el desarrollo del primer transistor. Y es la versión, puede decirse, de estado sólido de lo que anteriormente fue la válvula de vacío. Ese transistor fue un desarrollo que ocurrió en los laboratorios Bell, presentado en 1947 y desarrollado en 1950 como un dispositivo de unión. A mediados de los años 50, un radio con esos transistores tenía un precio aproximado de $50 y fue hasta 1956 cuando sus desarrolladores recibieron el Premio Nobel de Física. Luego, en 1958, una empresa que ustedes conocen muy bien, TI, desarrolló el primer circuito integrado y usó películas delgadas. Y en aquel tiempo, la dimensión de aquel circuito fue de 0.96 milímetros por 1.4 milímetros. En efecto, fue en Estados Unidos donde ocurrió este desarrollo, y en particular en una franja del sur del estado de California, donde inició una carrera para controlar las propiedades eléctricas de uno de los elementos semiconductores más abundantes en la Tierra, el silicio. La idea fundamental era construir sistemas de cómputo en silicio que aprovecharan las bondades del álgebra booleana. Esta intención inició una carrera entre varias compañías norteamericanas y su propósito era construir un sistema que realizara las funciones que aquella computadora formada por 18,000 válvulas de vacío hiciera. Esa búsqueda dio lugar a una enorme cantidad de desarrollos en la industria de los semiconductores. Y uno de esos desarrollos fue la tecnología planar, que nació en otra empresa que bien conocen, Fairchild. En 1961 se manufacturó el primer flip-flop y lo apreciamos en la imagen. Se le denomina tecnología planar porque la construcción de cualquier dispositivo es la superposición de películas conductoras y dieléctricas, y donde las conexiones requeridas se hacen en sitios definidos con antelación usando técnicas fotolitográficas. Se usó remoción selectiva de materiales y se evaporaron metales,
Un proceso muy parecido al que hemos usado cuando diseñamos un PCB doméstico, excepto que en la tecnología planar el sustrato es un semiconductor y que también en áreas previamente definidas se modifican de manera controlada sus propiedades eléctricas. Un ejemplo conocido por todos nosotros es el diodo PN, donde una de las regiones, sea la P o la N, resulta de modificar las propiedades eléctricas del substrato. Como les decía, la imagen muestra el primer flip-flop, construido con 4 transistores bipolares y 5 resistores. Las líneas blancas que se observan es aluminio y son el medio conductor que permite la interconexión con las terminales del encapsulado. El diámetro de ese diseño es 1.52 milímetros. Un desarrollo más que ocurrió en los laboratorios RCA fue el transistor MOS. Este componente, a diferencia del transistor bipolar, su propiedad de conducción eléctrica se debe a un único portador de carga eléctrica y además fluye por la superficie del semiconductor. Otras propiedades incluyen una menor polarización y una reducida dimensión física. En 1962 aparece en el mercado el primer circuito integrado MOS formado por 16 transistores. Es un circuito de propósito general, realiza operaciones lógicas y la dimensión de ese circuito fue de 1.27 milímetros por 1.52 milímetros. Si bien todos los componentes electrónicos son importantes, la tecnología MOS favoreció muchos nichos de oportunidad, y fue el detonante de grandes desarrollos que hoy son predominantes en muchas áreas de aplicación y que incluye en general el cómputo y en particular IoT, Big Data, Machine Learning, solo, repito, por citar algunos. Otro enorme desarrollo por todo lo que implicó en el área del procesamiento de señales analógicas fue el amplificador y nació en las instalaciones de Fairchild y se le denominó microamplificador. Su desarrollador fue Robert Whitlar, aquel que seguramente recuerdan porque hay un espejo de corriente que lleva su apellido. La imagen es ese microamplificador, cuya ganancia a lazo abierto era aproximadamente de 700 en magnitud. Diseñado en tecnología bipolar, incluía 12 transistores que se situaban al centro. Tenía además 5 resistores que podemos ubicar en líneas de color naranja. Ese circuito medía 1.5 centímetros de lado. Fue hasta 1965 cuando ya aparece en el mercado el amplificador operacional, y este nombre alude a un amplificador diferencial. Su uso fue principalmente en aplicaciones de defensa, y fue hasta 1968 cuando aparece en el mercado y se le conoció como el que hoy es famoso, el 741, y su costo en aquel entonces era de 45 centavos de dólar. Es muy importante señalar que ya en ese año estaba en desarrollo la memoria semiconductora, mejor conocida como RAM. También el diseño asistido por computadora, lo que conocemos como CAD, se usó para desarrollar un circuito integrado que incluía 100.000 componentes e incorporaba compuertas NOT, AND y OR. Puede concluirse que en el tiempo por venir
el desarrollo crecería de manera extraordinaria. En 1970 aparece en el mercado Intel y aparece con el desarrollo de memorias, tanto estáticas como memorias dinámicas. En 1971 sale a la venta el primer microprocesador, el 4004. Este microprocesador realizaba 60.000 operaciones por segundo. Esta empresa también desarrolla la EEPROM y en 1974 aparece el 8008, que fue el primer microprocesador de propósito general. En ese mismo año aparece en el mercado varios productos de TI. Aparece también un microprocesador de 16 bits de National Semiconductor y aparece además el primer convertidor digital analógico de 8 bits y lo desarrolló Precision Monolithics. Ese convertidor, por cierto, medía 1.57 milímetros por 2.16 milímetros. Como puede concluirse, las capacidades de los circuitos y de sus diversas aplicaciones era posible porque la tecnología planar se estaba escalando. Lo que se denomina la miniaturización del transistor estaba ocurriendo. Ese concepto, la miniaturización, se usa para describir la menor dimensión física que un proceso de manufactura puede reproducir día a día. En los 70s, las tecnologías fueron de 10 micrómetros, 5 micrómetros, y un poco para comprender el impacto de esa dimensión, baste decir que el diámetro de un cabello humano en un individuo promedio es aproximadamente de 50 micrómetros. En esa década, en particular en 1972, inicia la construcción del laboratorio de microelectrónica en el INAOE y sus actividades inician en 1974 e iniciaron diseñando circuitos integrados en tecnología bipolar. Luego incorporó la manufactura NMOS y posteriormente el diseño CMOS se volvió una tradición en el ámbito académico y de investigación en México. La imagen muestra un circuito integrado denominado circuito piloto y que es útil para caracterizar el proceso de manufactura y de esa información desarrollar el modelo de simulación SPICE. En la práctica, todos aquellos que incursionan en el diseño de circuitos integrados, tarde o temprano, requieren la información de desempeño incluida en el modelo de simulación SPICE. El término se acuñó en la Universidad de California y hoy día es una palabra clave en este paradigma. Pues bien, en 1974 aparecen otros competidores que ponen en el mercado el primer microprocesador de 16 bits. Este ya medía 6.35 por 6.35 milímetros cuadrados. Otros desarrollos son puestos en el mercado por empresas como Mostec, Zilog, Synertec, Monolithic Memories, IBM y Motorola, por citar algunas empresas. Hasta 1980 aparece Xerox, HP, American Microsystem y Rockwell International, quien fue la empresa que desarrolló un multiplicador de 8 bits, pero ya lo hizo en un material semiconductor compuesto. Lo manufacturó en arsenuro de galio. En esa década, en los 80s, Japón aparece en el escenario e inicia la manufactura de circuitos integrados. Y aparece
con circuitos integrados de aplicación específica y lo hace en el ámbito del entretenimiento. ¿Acaso ustedes recuerdan Donkey Kong? Pues Donkey Kong apareció en 1981. ¿Les es familiar Super Mario de Nintendo? Pues Mario, Luigi y compañía aparecen el 14 de julio de 1983. Y 4 días después de aparecer en Japón, aparece en el resto del mundo. También aparecen otros productos en el ámbito del entretenimiento, aparecen más elementos de información y también aparece un artículo que era para reproducción y entretenimiento en casa, los cassettes, los cartuchos VHS, que eran reproductores de música y aparecen también de video. Hoy, en el mercado, hay una gran variedad de productos que están recordando lo que había en aquella época, radiograbadoras y MIDI componentes, destacando en aquel entonces empresas como Sony, Fisher, Sanyo, Panasonic, y en 1988 aparece en Estados Unidos un producto del entretenimiento de origen soviético, Tetris. ¿Quién no ha jugado Tetris? Ese mismo año, en 1988, inició actividades el Centro de Tecnología de Semiconductores, mejor conocido como CTS, y resultó de un esfuerzo conjunto de IBM, de Sinvestad y del gobierno estatal y gobierno federal. CTS es una casa de diseño electrónico y ha colaborado y sigue colaborando con empresas nacionales y norteamericanas en el desarrollo de nuevos productos. El primer circuito integrado orientado al área de las telecomunicaciones fue en 1990. El desarrollo de la tarjeta madre para PC que corría a 100 MHz, que dicho sea de paso fue la primera PC con esa característica en el mundo, se diseñó en el CTS y ocurrió en 1994. Desde entonces, CTS es un referente de diseño electrónico en Jalisco y en México en general. En esa década, en los 90s, el diseño VLSI sigue en desarrollo y las tecnologías de fabricación son de 0.35 micrómetros con alimentaciones de 3.3 voltios. La imagen muestra un circuito integrado analógico de Motorola para telefonía GSM. Un año después, en 1997, Nokia desarrolla otro circuito integrado analógico e incorpora funciones de RF, es decir, es un transmisor GSM. En 1999, Sony desarrolla un convertidor analógico digital para digitalización de video. Muchos FPGAs, memorias e interfaces para SIM también aparecen en el mercado. Una de esas interfaces la desarrolló Philips, que también ya hace su aparición, y en el año 2000 aparece un convertidor de corriente directa a corriente directa para operar a 3 voltios y 5 voltios también. En ese año, en el 2000, es muy importante para la Unidad Guadalajara y para el grupo de diseño electrónico,
por una sencilla razón. En el año 2000 graduó a su primer maestro en ciencias. Su nombre, Jorge Alejandro Morán Serna. El maestro Morán hoy día radica en Estados Unidos y labora en el campo de los circuitos integrados, específicamente en diseño y pruebas. A la fecha, el último graduado del programa de maestría, que es la generación 2018-2020, es el ahora maestro en ciencias Miguel Ramírez, quien ahora es alumno activo del programa de doctorado de la Unidad Guadalajara. A Miguel, ustedes lo pueden ver en esta imagen en primer plano, y es justamente el ingeniero que viste camisa en color rosa pálido. El resto de los jóvenes ya pasaron y son graduados de su programa de maestría. Todos ellos actualmente son alumnos de doctorado, y en la misma posición que está el maestro Ramírez está Germán, frente a él está Víctor Hugo y al fondo está Emanuel. Todos ellos hoy día alumnos de doctorado, y todos ellos representantes de distintas regiones de la República Mexicana: Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Ciudad de México, por citar solamente algunas regiones. Pero, ¿qué sigue? Pues bien, la realidad actual incluye dos escenarios. Por un lado, la tecnología electrónica, es decir, el diseño de circuitos integrados en tecnología submicrométrica, seguirá en desarrollo y continuará incidiendo en toda actividad de naturaleza inalámbrica y de entretenimiento. El otro escenario es el quehacer de la Unidad Guadalajara, el que continuará creciendo y lo hará de manera sostenida. Es decir, seguirá formando recursos humanos de calidad, y en lo que al grupo de diseño electrónico se refiere, continuará incidiendo en el proyecto de vida profesional de sus estudiantes, y su compromiso es proveerles de conocimientos y habilidades para participar en la vida productiva del país en diversos ámbitos, y lo hará en sus dos programas básicos de trabajo: maestría y doctorado. Lo que tenemos aquí simplemente es una breve ilustración de dónde están hoy día los graduados de diseño electrónico, en qué instituciones, en qué empresas o incluso en qué países están laborando, y lo hacen en el ámbito asociado directa o indirectamente del diseño electrónico. Que la convocatoria 2021 está abierta, y sirve esta comunicación para invitarles a ustedes, a quienes atienden la misma, a ser parte de la generación 2021-2023, y recordarles que el saber hacer está a su alcance, y que en diseño electrónico ustedes serán parte fundamental de su quehacer, y serán también quienes participarán en los nuevos desarrollos y tendencias que la propia comunidad demande, tanto del procesamiento digital como del analógico. Su servidor, con gusto, atenderá sus comentarios, dudas y todo aquello que deseen compartir, y lo haré a través del correo electrónico. Por ahora, basta comentar que en diseño electrónico ustedes van a encontrar distintas actividades asociadas al diseño, desde el modelado, la simulación, el uso de componentes programables para desarrollar soluciones que tienen cabida en distintos ámbitos. Van a interaccionar con personal
que está monitoreando, entendiendo y tomando decisiones toda vez que se monitorea cuál es la transmisión de señales en el cuerpo humano, y lo harán para prevención y como apoyo al diagnóstico que el área médica hoy día requiere. Tendrán acceso a información, a la dirección en ámbitos que tienen que ver con la transmisión de señales, con los amplificadores de potencia. Van a intentar participar y entender qué es estos conceptos de transmitir a alta frecuencia, conocer los equipos, calibrarlos, inferir información y en particular generar las hojas de desempeño de componentes, circuitos y sistemas. Van a tener a la mano personal que les podrá guiar en el desarrollo de algoritmos para procesar y tomar decisiones de manera automática, de manera inteligente. Lo harán tanto en el ámbito digital como en aquellos otros ámbitos que tienen que ver con generar decisiones basadas en el conocimiento, llámese redes neuronales, llámese filtrado de Kalman, llámese machine learning, lo que sea, todo aquello que tenga que ver con saber hacer y saber sintetizar es lo que ustedes van a encontrar en el grupo de diseño. Tendrán un laboratorio que les va a permitir acceder a la infraestructura de pruebas, de caracterización 24/7 por 365 días del año. Es una instalación que está abierta a todos ustedes. Por lo anterior, su servidor decía, con gusto atenderá comentarios, dudas y todo aquello que deseen compartir, y lo vamos a hacer a través del correo electrónico que tienen ustedes aquí en la parte inferior. Por su atención, mi agradecimiento, y cedo el cierre de esta charla a quien modera este ciclo de charlas de conferencias. Estimados todos, hasta muy pronto.